mejor, así que vamos a darle un poquito de margen. It's night in the city and I'm on my way back home. Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidísimas al canal. En el vídeo de hoy vamos allá con la segunda masterclass de Maestros de la Costura. Bueno chicas, como ya sabéis, esta es la masterclass de Maestros de la Costura. Es una clase que hacemos unos días después del programa de Maestros, donde hablamos un poquito de lo que hemos visto en ese programa y tratamos algunos temas que consideramos que son buenísimos para que podamos aprender junto con el programa un montón de técnicas y cosas de costura. Como ya sabéis, esta masterclass online es gracias a Alfa. Alfa también tiene unas academias donde imparte esta masterclass in situ en las diferentes academias, pero como muchas de vosotras pedíais a gritos que fuese una clase online al alcance de todas y cada una de vosotras, hacemos esta masterclass para que esté en todas vuestras pantallas. Bueno, ya me veis que hoy vengo bien equipada con dos cintas métricas, ahora os explicaré por qué, y con mi super maniquí porque os voy a explicar cómo coger medidas. En la clase de hoy no vamos a hacer solo un tema, sino que vamos a tocar varios temas y nos va a venir genial para sentar algunas bases que nos tienen que explicar en algún momento y que muchas veces se nos pasa por alto y nunca acabamos de aprenderlo bien. Vamos a hablar de cómo coger las medidas, súper importante, y cuántas medidas se pueden coger, porque aquí se puede medir uno hasta la nariz. Vamos a hablar del corte de la tela, qué es el hilo, qué es el contrahilo y qué es el bies. También vamos a hablar de la supercostura francesa, donde María Escotet dijo que hay que evitar hacer un sándwich de chope. Y también vamos a hablar de lo que es el famoso repulgo. Bueno, espero que os guste la temática que vamos a tocar hoy y vamos allá. Si todavía no os habéis suscrito al canal, recordad de dar al botón de suscribirse y nos vemos en Instagram @unamamicrafter para que no os perdáis absolutamente nada. Antes de empezar con la masterclass de hoy, os voy a decir un poquito mi opinión sobre el segundo episodio de Maestros de la Costura. Primero, jolín, cómo se hizo la espera de larga esperando al domingo para ver el programa. Como ya sabéis, en el siguiente episodio también lo vamos a ver en domingo, así que al final nos vamos a acabar acostumbrando. Pero sí que del miércoles al domingo se ha hecho como un poco angustiante la espera. Bueno, valió la pena porque realmente el segundo episodio estuvo bastante bien. Sí que es verdad que me sobró a lo mejor un poquito de dosis de enfrentamiento. Me parece que se dio demasiadas vueltas a lo mismo. Hay gente que me empieza a no gustar nada. No sé, igual yo no soy mucho de juzgar, pero ya viendo el segundo episodio hay gente a la que me cuesta soportar. Pero por ahora no voy a decir nada porque les estoy dando un poco de margen para que me acaben de gustar. Yo creo que sí que me sigo decantando mucho por Tony, me sigo decantando mucho por Isabel. Lara también me empieza a gustar bastante. No sé, por ahora no quiero sacar muchas conclusiones porque creo que todavía nos quedan pendientes ver más episodios y conocerles un poco mejor, así que vamos a darle un poquito de margen. Sí que es verdad que en cuanto a los jueces me lo paso súper bien con Caprile, que nunca hubiera dicho yo que Caprile me iba a caer tan bien, porque me daba la sensación que era un tío como muy serio y demasiado estricto, pero tiene una chispa que sí que es verdad que María y Palomo me caen súper bien, pero yo diría que Caprile tiene una chispa especial que me está empezando a gustar bastante. Y dicho esto ya, que no se trata de aprender aquí a cotillear, vamos allá con la clase de hoy. Para empezar vamos con el primer punto que me parece el más básico de todos y es la diferencia entre el hilo, contrahilo y bies. El hilo, contrahilo y bies son las diferentes direcciones que encontramos en la tela. Siempre es respecto al orillo de la tela. Si cogemos un rollo de tela de las tiendas de telas, siempre en la parte de los extremos del rollo tendremos los orillos. A veces la tela nos viene doblada, es decir, que los orillos los dos están en el mismo sitio y lo que encontramos en el otro extremo es la tela doblada y por lo tanto no hay orillos, sino que los dos extremos de la tela están en el mismo sitio. Los orillos de la tela son estos extremos que están así como despeluchados, que normalmente ya tienen una línea diferenciada, ¿vale? Y normalmente tienen así como pelitos o unos agujeritos. Esos son los orillos de la tela, que serían, digamos, los extremos del rollo, ya sea porque los vemos directamente en el rollo o porque van doblados y los dos se sitúan en el mismo sitio. Tal y como se explicaba en el libro de costura 3.0, aquí tenéis este dibujito que me parece la mar de útil para saber diferenciar el hilo, contrahilo y bies, y como veis siempre hacemos referencia a cómo están esas direcciones respecto al orillo de la tela. Si cogemos de referencia el orillo de la tela, que es esa parte despeluchada que os digo, si el corte o la posición de los patrones es en paralelo a ese orillo de la tela, lo estamos haciendo al hilo. Si lo estamos poniendo o cortando en perpendicular, lo estaríamos poniendo a contrahilo.
y si lo estamos situando en diagonal lo estaríamos situando al bies o también se llama al sesgo, ¿vale? Que sería en la diagonal. Si una tela que no tiene nada de elástico la estiramos al hilo, vemos que no se mueve absolutamente nada. Si la estiramos al contrahilo, se mueve nada, muy poquito, pero casi nada. En cambio, si la estiramos al bies, es decir, en diagonal, la tela da un poquito de sí. Siempre una tela al bies, es decir, en su diagonal, siempre va a dar lo máximo de elástico que pueda en función de la tela que sea. Por eso siempre que cortamos tiras caseras para hacer bies, siempre es mejor que las cortemos en diagonal, para ganar esa poquito elasticidad que nos pueda ofrecer la tela y que se dé un poquito de sí. Y ahora que ya sabemos que respecto al orillo de la tela, la paralela es el hilo, la perpendicular es el contrahilo y la diagonal es el bies o sesgo, vamos con el siguiente aprendizaje de hoy. Y ahora vamos allá con la costura francesa. La costura francesa se utiliza sobre todo en tejidos que son ligeros, vaporosos, como puede ser una gasa que además es semitransparente, para esconder las costuras. ¿Cómo funciona la costura francesa? Si normalmente nosotros vamos a unir derecho contra derecho para hacer una costura y por lo tanto que esa costura nos quede en el revés, para hacer la costura francesa vamos a unir revés contra revés, es decir, vamos a coser como si la prenda estuviese acabada, para luego poder darle la vuelta, enfrentar entonces como hacemos siempre, derecho contra derecho, y poder hacer una costura donde nos va a quedar ese corte de la tela, el sobrante de la costura, encerrado dentro de la misma tela. Entonces los acabados van a ser muchísimo más finos y más elegantes. Para evitar el sándwich de chope que decía María Escoté en el programa de Maestros de la Costura, tenemos que cortar muy bien el sobrante después de hacer la primera costura. No os preocupéis en todo esto que os acabo de decir porque tengo un vídeo donde os explico muy de cerca la costura francesa y os lo voy a dejar aquí abajo en la cajetilla de información. Igualmente os voy a enseñar este dibujito que tenéis también en el libro. Como veis, iniciamos la costura enfrentando el revés contra revés, como si la cosa estuviese acabada. Hacemos una costura, cortamos el sobrante para dejarlo en su mínima expresión, giramos para enfrentar el derecho contra derecho, como viene siendo lo normal, y volvemos a coser, y de esa manera nos va a quedar bien escondido el sobrante de la tela. Pero no os preocupéis, os vais directamente cuando acabéis este vídeo abajo en la cajetilla de información y veréis un vídeo especial de costura francesa. Y antes de pasar a ver cómo se toman las medidas, vamos a hablar del repulgo. Del repulgo tengo un vídeo que también os dejo aquí abajo en la cajetilla de información y no deja de ser una costura zigzag muy densa que se hace en los bajos, por ejemplo de los volantes de flamenca, o en los bajos de la lencería, como pasó en la sección 50 sombras del último episodio de Maestros de la Costura, que para acabar esos camisones con esos tejidos que son así como tan ligeros, se hace un repulgo en todo el bajo para evitar hacer un dobladillo y que quede la cosa como muy vasta. En cambio, con un repulgo, que es esa costura de zigzag que es así como muy densa, se hace una pequeña costura en todo el bajo y queda tal cual a la vista, no hace falta hacer un dobladillo. Ese repulgo lo podéis hacer con cualquier máquina sencilla. Se trata de hacer una costura zigzag que sea más o menos estrecha, es decir, que no sea una costura zigzag muy ancha, sino más bien estrecha, y que sea muy corta, es decir, que la aguja vaya hacia un lado y hacia otro muy seguido para que ese repulgo quede la costura tan seguida que parezca más bien un cordoncito. Y la sensación es como de costura enrollada o de canutillo, o bueno, lo llamáis de diferentes formas. Pero es eso, que quede a la vista esa costura, quedarán los acabados mucho más pulidos y no hace falta hacer un dobladillo, que depende en qué prendas, sobre todo si son tejidos así como la lencería que trataban en el programa, queda demasiado vasto un dobladillo ahí. El repulgo también, por ejemplo, lo encontramos en esos volantes de flamenca para acabar de rematar esos bajos, pero si la tela es muy vaporosa, es muy fina, siempre se le puede hacer una especie de doblez, pasar el repulgo y luego cortar el sobrante, de manera que al pasar el repulgo no lo pasemos sobre un trozo de tela, sino sobre la tela doblada. Igualmente os dejo aquí abajo en la cajetilla de información el vídeo del dobladillo enrollado o canutillo, como lo puse en el vídeo, que es como lo llamabais, y así podéis ver mucho más de cerca cómo se hace. En ese caso lo hago con overlock, pero podéis hacerlo directamente con cualquier máquina mecánica normal sencilla, haciendo una costura zigzag muy corta y muy estrecha. Normalmente en casi todas las máquinas de coser podéis cambiar el largo de puntada, muchas el ancho no lo podéis cambiar. Si no lo podéis cambiar el ancho del zigzag no pasa nada, pero es importante que el largo de puntada sea lo más estrecha posible, de manera que os quede esa sensación de cordón. Bueno, y ahora que ya hemos hablado de los tres primeros puntos, vamos con
con el último y más laborioso, que es cómo se toman las medidas. A la hora de tomar medidas es muy importante que vayamos con ropa muy ajustada para que no nos moleste o directamente con ropa interior. También es muy importante no llevar zapatos, a ser posible que estemos descalzos. Para medir, por ejemplo, el tiro vamos a necesitar una silla porque vamos a tener que estar sentados. Y para tomar las medidas a nosotras mismas, si nos las puede tomar otra persona, mejor, porque así nosotros no haremos una postura rara que nos sume centímetros, pero si nos las queremos tomar a nosotras mismas no pasa nada. Lo único que tenemos que tener muy en cuenta es que la cinta métrica siempre vaya del sitio donde debe al sitio donde debe, y que cuando pasa por zonas como por ejemplo puede ser la espalda, que la mantengamos recta, que no nos haga por ejemplo un bajón así y nos gane unos centímetros que realmente no queremos contar. Así que si realmente nos ayudamos de un espejo y mantenemos bien la postura y tenemos en cuenta cuando nos doblamos que luego nos vamos a poner rectas, podemos tomarnos las medidas a nosotras mismas, pero siempre yendo con mucho ojo. Luego otra cosa que es muy importante tener en cuenta es el tipo de cinta métrica que estamos usando. Yo os voy a enseñar, por ejemplo, estas dos que son bastante diferentes. Vais a ver que una empieza en el 1. Aquí, por ejemplo, podéis ver dos cintas métricas que son distintas. La rosa, por ejemplo, el 0 empieza justo en el extremo y la negra, el 0 empieza un poquito ya metido dentro de la cinta métrica. Por eso es importante saber exactamente dónde empieza a contar la cinta métrica para que en el momento que lo estemos poniendo bien el extremo y no estemos contando siempre unos centímetros de más. Como os explicaba en el libro, aquí podéis ver las medidas básicas que se suelen utilizar para cuando estamos mirando una revista de patrones, saber en qué talla nos tenemos que fijar. Pues vamos a empezar primero cómo se miden esas tres medidas básicas, el pecho, la cintura y la cadera, que con esas ya podéis ir a Roma. Y luego vamos a medir unas cuantas más, que yo creo que no vamos a hacer ni siquiera todas, para que tengáis un poco en cuenta dónde empieza y dónde acaba la cinta métrica para tomar correctamente las medidas. Para tomar las medidas correctamente debemos llevar el 0 de la cinta métrica hasta el otro punto que estemos midiendo, con cuidado de que la cinta métrica en ese recorrido no se enrolle sobre sí misma, porque ahí estaríamos ganando unos centímetros, ni que tampoco se deforme. Si por ejemplo estamos haciendo un contorno de cintura, como puede ser este, siempre lo vamos a hacer totalmente recto y sin dejar que haga ninguna ballena por ningún sitio, porque si no estaríamos sumando o restando centímetros, depende cómo. Así que siempre tenemos que intentar que la medida sea en línea recta. Por eso es muy fácil tomar medidas a alguien, pero no tanto tomárselas uno mismo. Para tomar la medida correctamente siempre vamos a sujetar la cinta métrica poniendo un dedo entre el maniquí y la cinta métrica y otro dedo fuera. El dedo de fuera siempre va a ir marcando el 0 de la cinta métrica con ese número que nos haya dado. Soltaremos la cinta métrica y esa será la medida que tendremos que ir apuntando. El pecho, que sería la parte más ancha del pecho, pasando por la espalda. También la cintura, que sería la parte más estrecha, y la parte de la cadera sería en su parte más ancha. Esas son las tres medidas que tenéis que saber sí o sí cuando tenéis que elegir las tallas en una revista de patrones. Pero a partir de estas medidas tenemos un montón más que podemos tomar. La primera medida, si empezamos por las horizontales y por arriba, para coger la medida del cuello vamos a bordear todo el cuello dejando un dedito entre la cinta métrica y el maniquí para darle un poco de holgura. La medida del hombro va desde donde acaba el cuello, que sería donde se asientan los collares, ahí situaríamos el 0, hasta donde empieza el brazo, que ahí situaríamos el otro dedo para saber qué medida tiene. El brazo empieza donde cuando subimos un poquito el brazo se nos hace como un hoyito pequeño ahí, pues ahí sería justo el punto donde tenemos que medir. La parte del busto iría todo el contorno de debajo de las axilas y por encima del pecho. También una medida interesante puede ser medir de pezón a pezón. Este sería el ancho de espalda, que sería, digamos, donde empiezan ambos brazos. Ya que estamos en la parte de detrás, vamos a medir la espalda, que es de donde acaba el cuello hasta donde está la cintura, que es la parte más estrecha de la cintura. Pondríamos el 0 donde acaba el cuello, que suele ser la vértebra que más sobresale, la primera de todas, que está como más en pico, y llega hasta la parte más estrecha de la cintura. La parte del antepecho empezaría en el hombro y iría en línea recta hasta más o menos el pezón, que suele ser la parte más saliente del pecho. Y una vez estamos aquí, simplemente bajando más hacia abajo hasta la cintura, tendríamos el talle delantero. También aquí podemos medir el contorno de sisa, pasando directamente toda la cinta métrica por la axila y por el hombro.
Para calcular el tiro nos deberíamos sentar, aquí tendríamos la silla y calcularíamos desde la cintura hasta la silla y ese sería el tiro. Para medir la pierna desde la parte interior iríamos desde el tiro que está aquí hasta el tobillo y en la parte exterior iríamos desde la cintura hasta el tobillo. Para calcular el largo de diferentes prendas, por ejemplo, si es una falda, empezaríamos a calcular desde la cintura hasta el largo que queramos que sea la falda. Aquí hay que tener en cuenta que si lo estamos haciendo a nosotros mismos, es posible que lo hagamos así y luego nos quede diferente porque la postura la estamos variando. Así que coger las medidas de largo nosotros mismos o de zonas así más complicadas suele ser un poquito más complicado, pero si vamos con cuidado también lo podemos sacar. Si el largo de la prenda que estamos midiendo es, por ejemplo, una parte de arriba, mediríamos desde el hombro hasta el largo de la prenda que queremos y si fuera, por ejemplo, un abrigo, pues sería hasta el largo que queramos el abrigo. Si tenéis alguna duda de todo lo que os he explicado hoy, de las medidas, de la costura francesa, del corte de la tela o del repulgo, podéis dejarlo aquí abajo en comentarios para que todas vayamos leyendo y podamos aprender todas a la vez. Espero que os haya gustado mucho esta segunda masterclass de Maestros de la Costura. Tengo que dar las gracias a Alfa por haber creado esta clase con la que estamos aprendiendo un montón, a Ribes y Casals y a Rosas Crafts, que son colaboradores especiales de esta masterclass. Como siempre, chicas, si os ha gustado el vídeo, deditos arriba, suscribíos al canal, compartid el vídeo y nos vemos en la próxima masterclass o el próximo vídeo. Que vaya bien, chao. I've shared the stage with all the best. Lot of good it did for me. I've walked the wall of China, walked till my feet were sore. Came home to Carolina and found my love next door.